Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este 2GM Pacific que si os acordáis en el vídeo anterior pues yo había metido pues bastante el cuezo en algunas cosillas y me habían atacado y me habían hecho algunas trizas y tal. Sobre todo había metido el cuezo con el avión porque no pude destruir el Estado Mayor, y eso que le he dejado solo a 2 puntos de vida. Pero bueno, esto es lo que hay. También comentaros un pequeño error que cometí. La verdad es que no me di cuenta a la hora de montar el vídeo, que fue que la parte superior del tablero pues no se mostraba. No me di ni cuenta de ello, así que como me lo habéis dicho por redes sociales y tal, digo, bueno, pues lo siento, ¿vale? Ante todo. Y nada, ver que aquí pues tengo los 2 puntos de impacto que me hizo creo que fue este de aquí, ¿vale? Y entonces ya no hay nada más, no hay absolutamente nada más. Pues venga, vamos a empezar con este turno 7, ¿vale? Y ¿con quién vamos a jugar? Pues me tocaría a mí, efectivamente. Ya sabemos que esto sería a mí. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para saber cuántas cartas tengo, que ya no me acuerdo. Y con esto, pues nada, venga, vamos a empezar con el inicio del turno. Venga, terminan los efectos de juego, con lo cual este de aquí ya se va al garete, ¿vale? Vamos a ponerlo en su sitio. Muy bien, pues vamos ahora a la fase de Estado Mayor, que serían 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 y 1, 6. Pues venga, pues nos ponemos 6. Vale, vamos para allá, 2, 4, 1, 5 por acá, vale, vamos para allá, vamos a coger por aquí, el puntito que me falta, ya lo tengo por aquí, con este ya serían los 6 que tengo, y con esto pues ya podemos ir empezando. Venga, vamos a robar 2 cartitas para ver qué es lo que nos toca. Vale, infantería ligera, y tenemos aquí el tipo 92, vamos a ver qué es lo que tenemos. Pues vamos a poder jugar esto. Y voy a poder bajar 2 incluso. Voy a poder bajar los 2 sin ningún coste. Uno sin ningún coste. Wow, pues perfecto. Perfecto. Vale. Pues al final el juego se va a alargar un poquito más de lo esperado. Se va a alargar un poquitín más. Vamos a ver, tengo infantería ligera, tengo fuerzas navales especiales, infantería montada y guardia imperial, con lo cual no voy a poder hacer mucho más. Lo que me importa va a ser esto, porque acordaros que tengo yo por aquí a mi general que dice que desplegar una segunda carta con el mismo nombre en el mismo turno reduce su coste de despliegue a 0, excluyendo su equipo adicional si se trata de una unidad, ¿vale? Pero bueno, como es este de aquí, pues uno de ellos me va a costar 0 patatero. Pues yo creo que lo vamos a hacer así. Yo creo que sí. Desplegaré este, pagaré 3, ¿vale? Y bajo este de manera gratuita, con lo cual pues me va a venir fenomenal. Van a ser 3 y aún me van a sobrar. Me va a sobrar. Pues yo creo que después... Bueno, luego miro la estrategia. Vamos primero a lo que vamos. Movimiento, ¿vale? Vamos a hacer movimiento. Pues con el movimiento yo voy toparante, yo creo que sí podemos ir toparante, ¿no? 1, 2, a ver, 1, 2 se moverá, con lo cual patatín patatán y me la va a liar parda. Vale, este se va a quedar aquí, estos tienen que quedar aquí y no, lo voy a hacer al revés. Mirad, este se va a venir aquí y este lo voy a dejar aquí abajo. Vale, yo creo que aquí lo veis. Lo voy a dejar así porque así protejo a los operadores estos, y estos de aquí pues nada, pues que tiran para adelante y ya está, y no pasaría nada. Vale, y yo creo que con esto ya lo tenemos apañado, porque esto ya me encargo de disparar ahí y ya está, no voy a hacer ningún movimiento más, lo voy a dejar así, ¿vale? De momento no muevo más. Venga, pues entonces movimiento, vamos a la fase de despliegue. Pues voy a desplegar uno de estos, que evidentemente el otro va a ser gratuito, con lo cual este se va a poner aquí, ¿vale? Y este otro lo voy a dejar aquí. Vale, pues voy a pagar 3 de coste, ya tenemos por aquí, y me sobran 3. Me sobrarían 3. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. ¿Cómo podemos hacer esto de aquí? Me sobran 3. Bien podía bajar
Estos son... joder, que cuesta 3, y necesito el HMG, sería la pera, y este cuesta 4. Este me gustaría bajarlo, el tanque. Con esto tengo aquí francotirador, mecánicos, patatín patatán, está muy bien. Esta infantería montada también está muy bien. Cuerpo a tierra más 2. Esto está fenomenal. Y este, bueno, tiene 6, 9. No, yo creo que de momento con lo que tengo me va valiendo, ¿vale? Aparte me está empezando ya a quedar ahí sin hueco. No vaya a ser, no vaya a ser. Y este de bayonetas me va a venir también fenomenal porque la unidad de infantería se beneficia de -1, -2 a su impacto en asaltos. Va, en asaltos. Bueno, en asaltos de momento no voy a hacer ninguno. Y aquí tengo un mogollón de infantería y un mogollón de cositas para jugar. Vale, bueno, pues venga, vamos a dejarlo así de momento. Y vamos a ver qué hacemos. Lo primero que voy a hacer, voy a atacar con este de aquí. Vale, con esta artillería. Son 3 de alcance, ¿vale? 1, 2. No llegaría allí ni de blast, no es una pena, pero bueno, necesito 6 u 8 impactos, ¿vale? Y tiene una penetración de 4, con lo cual, pues bueno, pues nos va a venir bien, porque solo le queda una vida. Pues vamos a ello, venga, vamos allá. Vamos a coger nuestro dadete y un 9, vale, pues ya está, ha sido destruido, con lo cual, a tomar por culo, así literalmente. Pues uno menos. Vamos a guardar por aquí las cositas, ¿vale? Darme un segundín, que no sé dónde tengo yo mi... Bueno, sí. Venga, pues esto y esto lo retiramos. Este se va, se muere para siempre, no para un rato. Y... ¿qué más hacemos? Vamos a ver. Con este tenemos para disparar 2, 1 y 2, no llegamos a ningún lado. Con este sigamos 1, 2 y 3, ¿vale? Podría atacar ahí perfectamente con la MG. Y yo creo que voy a hacer eso. Vale, pues necesitaría sacar, acordad que esto está en un bosque, con lo cual le da +1/+1. Eso significa que yo con la MG voy a necesitar... Uy, a ver dónde tengo yo aquí lo de la MG. La HMG, ¿no? Es una HMG, perdonad. Voy a necesitar un +5 y un +9, ¿vale? Pues venga, pues con un 5 le liquido y ya otro menos. Pues ¡ay! Un 4, la virgen. Vale, pues por el pelo de un calvo. No podía ser. Vale, pues se queda ahí. Este no va a hacer absolutamente nada más. Y vamos a ver si puedo 1, 2 y 3. Mirad, con este de aquí sí puedo atacar. ¿Vale? Con este de aquí puedo atacar perfectamente. Que sería con un +7. Pues venga, con un +7 va a ser mucha tela. Mucha tela. Un 3, nada de nada. Es que era mucha tela. Pero tiene obuses. Tiene obuses. Y vosotros diréis, ¿qué significan los obuses? Bueno, pues los obuses... obuses significa que le da un +2 de penetración y le da un +2 contra los edificios. En este caso, como he disparado directamente contra la unidad, pues nada de nada, ¿vale? Bueno, pues nada, pues no he hecho nada. Vaya cacota del todo, colega. Muy bien, pues ya no puedo disparar, ¿verdad? No puedo hacer nada más, ¿verdad? Porque ya no llego a nada. Este serían 1 y 2, no llega absolutamente a nada. Este ya hemos dicho que son 2 de distancia también, 1 y 2, nada de nada. Este son 3, así que tampoco. Y ya está, pues lo vamos a dejar aquí. Así que con esto hemos finalizado nuestro turno. Pues vaya historia, porque quería causar esta baja también, con lo cual, joder, ya no puedo hacer nada más. Vale, pues venga, vamos a continuar con el turno, vamos a ver qué es lo que nos dice de hacer ahora, que sería la fase de volteo. No tengo nada que voltear. La fase de descarte, vamos a ver cuántas cartas tengo, creo que tenía 7. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, con lo cual no tengo que descartar nada más. Y fin del turno, pues ya está, pues ya hemos finalizado el turno. Venga, pues ahora ya es el turno del bot. Pues ¿qué va a hacer el bot? El bot termina los efectos de juego. Vale, no hay efectos de juego de momento por ningún lado. Estado mayor, pues venga, pues estado mayor serían 1, 2, no, aquí serían 2, de hecho, porque tiene 2 unidades. 2, 3, 4 por el operador, 5 y 6. Y 1, 7, pues ya está. Venga, va a tener 7 ahora mismo. Wow, vamos allá. Pues son 2, 3, 4, 5, 6 y me falta 1. Dame un momento que lo coja por aquí.
Pues ya tiene 8 puntitos para poder utilizarlos, ¿eh? Pues estamos fastidiados. Estamos bastante fastidiados. Y 7. Venga, ya con esto ya tiene aquí 8 para poder utilizarlo y poder machacarnos. Pues fenomenal. Vale, pues hecho esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues la fase estado mayor ya está. Va a robar una carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Robaría una carta y sacaría... Vale, pues ya está. O sea, que no hay mucho más que ver. Va a sacar esto. No hace falta ni que tire los dados. Bueno, sí, tengo que tirar los dados para ver qué es lo que va a hacer el bicho, ¿vale? Porque no estoy seguro de lo que vaya a hacer aquí. Si va a reforzar, no va a reforzar, porque él está defendiendo. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Cogemos el suyo del dado blanco, ¿vale? Cogemos, saca un 10, ¿vale? Pues con un 10 eso es una orden de movimiento hacia el objetivo, eso está claro. Vale, lo tenemos por aquí. Vamos a sumar aquí qué es lo que tenemos. A ver, pues yo tengo por aquí... sería menos 2. Bueno, vamos a empezar. Con cada línea de la IA más 3 más 4. Vale, pues entonces serían 4 y 4, 8, ¿vale? Y 3, 7. O sea, 8 y 3, 11. ¿Vale? 11, de momento van 11. Vale, pues un más 11. Bueno, ya por mucho que reste yo de aquí, ya os digo que no voy a poder quitarle mucho más. Para nada, para nada. Por cada línea con unidades de jugador son menos 2. Pues este sería menos 2, menos 4, menos 5. Aún así siguen quedando 6. Con lo cual, bueno, pues ya está. O sea que va a ir hacia el objetivo. Vamos a tirar para ver el orden de prioridad que tienen. Va a tener, vamos a ver, un 2, ¿vale? Que sería aquí. Así que la prioridad va a ser la infantería, ¿vale? Y después la artillería. Pues ya está. Ya con esto pues vamos apañando. Como os tiene 6 o 7 más disponibles, despliega una carta de valor 5. Si no es posible, despliega 2 cartas de valor 3. Y si tampoco es posible, pues de 2 a 3 cartas de cualquier otro valor. Pues venga, pues no va a tener ningún problema de desplegar este de valor 6, ¿vale? Y después este que serían 7. Y ya está. Pues venga. Pues listo, pues vamos a ver ahora primero qué es lo que, dónde se va a desplegar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Tiramos dadete, cogemos por aquí, lanzamos dadete, pues 2, pues va a desplegarlo primero aquí, con lo cual el cañoncito, ¿vale? El cañoncito muy majo, que fijaros que tiene un más 4 y un más 8 y una penetración de 7, o sea, nos va a reventar, se queda aquí. Y ahora vamos a ver la artillería. Pues la artillería serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cogemos nuestro dadete de 8 caras. Y 4, pues ya está. Pues ya lo tenemos apañado, que se viene aquí. Perfecto. Pues venga, vamos allá. Pues ya lo tenemos listo y sentenciado ya prácticamente. Vale, fase de movimiento. Vale, pues se va a mover. Evidentemente, este de aquí, ¿vale? Que se moverá aquí, ¿vale? Cuyo movimiento es de 3, así que no va a tener ningún problema. Este también se moverá aquí y este no se va a mover por el hecho que tiene 2 heridas. Acordaros que si tiene 2 heridas o más, tira un dado de 10, ¿vale? Depende de lo que saque, pero vamos, que ya os digo yo que posiblemente no se mueva de donde está. Pues un 7. Un 7 significa busca cobertura, vale, pues mayor cobertura es esta de aquí. No es una retirada, con lo cual no retrocede, se queda donde está. Vale, pues listo, pues listo. Este de aquí se seguirá moviendo, ¿vale? Así, pues tiene la línea de suministros también apañada. Y poco más puede hacer, Vale. Pues venga, viene ya la fase de... ¿La fase de qué? ¿De qué viene? La fase de movimiento ya está. Y la fase de disparo, vale. Pues venga, vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por aquí, por aquel de arriba, ¿vale? Por aquel de arriba. Pues este disparará... ¿cuál es el que tiene mayor puntuación? Pues el que... Bueno, ahora mismo tiene todos con mayor puntuación. ¿Y qué alcance tiene? Tiene alcance 2, 1, 2, 1 y 2. Le daría absolutamente igual a quién atacar. Le daría igual. Pues vamos a tirar un dadete para ver si ataca a mis operadores o ataca a mi infantería. Pues venga.
del 1 al 5 a los operadores y del 6 al 10 pues la infantería. Vamos a ver. Pues 3 a los operadores de radio, ¿vale? Pues venga, cogemos, tiramos, va a disparar aquí con... no, tiene alcance, sí, alcance 2. Vale, pues va a tirar el ADT y necesita sacar un 7 o más. Hola, un 4. Bueno, como esta ha entrado dentro y lo ha hecho bien, pues nada, se queda con esta. Un 4, con lo cual ha fallado, pues perfecto. Vale, pues ahora, estos de aquí, va a poder disparar. ¿A quién va a dispararme? Con la HMG, ¿vale? Perfectamente. Con la HMG me va a poder disparar aquí. Yo tengo aquí un +1/+1, ¿vale? Con lo cual, con la HMG va a necesitar un 5 o más para poder impactarme, si mal no recuerdo. Sí, con un 5 o más. Y me podrá impactar. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Tira el dadete, saca un 3, con lo cual también falla. Perfecto. Y con su ataque normal, pues no me hace absolutamente nada. Vale, estos de aquí van a desplegar también su HMG y dispararán a mi infantería pesada. ¿Vale? Y saca un 4. Con un 4 yo creo que sí me impacta. Con un 4 yo creo que es impactado. Vamos a ver, ya no me acuerdo. HMG, sí, con un 4 o más impactaba y me hacía 3 daños. Con lo cual este muere. Pues vaya. Pues vaya, me aniquila a mi... Joder. Pues a lo único que tenía con HMG y con un arma más o menos contundente, colega. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, pues más fase de disparos. Pues este 1 y 2 ya no va a poder disparar a nadie más. Y a ver, aquí ya nada, porque este artillería 1, 2, 3 y 4... ¿vale? No llegaría a dispararme aquí, que sería 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Con lo cual, pues bien, pues apañado estamos. Apañado estamos. Este de aquí, 1 y 2, nada, y operadores de radio 1 y 2, así que nada de nada. Pues vale, la fase de disparo pues ha terminado. Vamos a continuar ahora con la siguiente fase, que es la fase de voltear, ¿vale? Que aquí sí que se va a voltear esta MG, ¿vale? De aquí, de ese camión. Y ya no hay nada más que voltear, vale, perfecto. Más cositas. Ahora, fase de descarte, pues 1, 2, 3, 4, 5, nada, no se va a descartar de nada. 5, fin del turno, pues ya ha terminado el turno, perfecto. ¿A quién le toca? Pues me tocaría a mí, vamos ya por el escenario, sí, el turno 8. Pues con este turno 8 vamos a empezar ya con terminan los efectos de juego, que no hay ninguno. Vamos a la fase de estado mayor. Que la fase de estado mayor sería 1, pues 2, 3, porque tengo aquí también a estos, 4 y 5, vale, pues 5 más. Ya llevo por aquí 3, vale, 3, vamos a coger 3, 4 y 5, opa, vamos a ver, 3, 4 y 5, vale, con esto ya serían los 5. Muy bien, pues ahora ya he hecho esto, vamos a robar cartitas, vale, pues 1 y 2 cartas. Vale, vamos a ver qué tenemos. ¡Oh, infantería pesada! Por fin, ¿voy a poder desplegar infantería pesada? Voy a poder desplegarlo. Infantería montada. No, pero yo tenía pesada por aquí, por algún lado. Yo creo, ligera, unidades especiales. No, no me digas que no, infantería ligera. ¡Ah, vaya faena! Yo creía que tenía. Infantería ligera, unidades navales especiales. Ah, son unidades navales especiales. Vale. ¿Cuántos tengo? 2, 4, 6, 8. Tengo 8. Bueno, pues entonces voy a bajar la infantería pesada. Va a ser 3. Porque voy a bajarla con el HMG, ¿vale? Y todas esas cositas. Vale. Pues vamos a hacer cositas. Venga, vamos a hacer cositas. Pero primero de todo, vamos a mover cañones. Vamos a mover este cañón aquí, ¿vale? Este no puedo moverle. Este de aquí. Este de aquí. ¿Puedo moverle? Podría moverle. Sí, vamos a moverle, de hecho. Vamos a moverle también. Vamos a dejarle aquí. ¿Vale? Y ya está. Este lo voy a dejar en resguardo porque sí, porque no me fío. No me fío. Vale, y este de aquí, pues podría intentar... No, porque me va a venir este 1, 2, 3, 4 y me puede atacar este cañón, así que no me interesa. 1, 2, 3, 4. Vale, de momento me voy a quedar como estoy. Vale.
Pues venga, fase para desplegar. Ya movido, vamos a desplegar primero infantería pesada, que va a venirse aquí, ¿vale? Con una HMG, que ya va a salir con ello desplegado. Así. Y voy a pagar 3, que es el coste que tiene para activarse. Así que 3 que se van por aquí. Vale. Pues me quedan todavía 5. 5. Pues puedo, vamos a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Me quedan 5. Puedo desplegar ya el tanque. Si despliego el tanque con una MG, sería la pena. Sería la pena, pero vamos, la pena repanocha. La pena repanocha. Blindaje 5. Tiene una penetración de 5. Vamos a ver. Y podría hacer esto, tío. Podría hacer esto. O bien, es que ahora mismo más infantería así que tenga potente, no tengo nada. Podría bajar esto también. Lo que pasa es que tiene una penetración de 4. Y este tiene una penetración de 5. Eso sí, el coste es mayor. Este es antitanque y punta hueca. Joder, no sé qué hacer, No sé qué hacer. Venga, vamos a bajar este, así ahorro un poquito también, ¿vale? Venga, vamos a bajar el cañón, que el cañón lo vamos a poner aquí. Yo creo que sí, lo vamos a poner aquí, vamos a pagar los 3 de coste. Y con esto yo creo que ya lo tenemos apañado, esta parte. Vale, pues venga, continuamos. Fase de disparo. Venga, vamos a ver, ¿con quién vamos a disparar primero? Vamos a disparar... este cañón va a disparar aquí, ¿vale? A este M6, ¿vale? Que tenemos aquí y que necesitamos sacar un 6 o más para poder impactarle. Pues venga, vamos allá. Venga, dame suerte, por favor. Necesito un 6, justo, un 6. No necesitamos más. Pues con un 6 hacemos 2 impactos. Tiene 3 de vida, pero bueno. 3 de vida. 3 de vida. Impacto 4, blindaje 3, ¿vale? Con lo cual este aquí no creo que pueda hacer mucho. Pero vale, venga, le hacemos 2 impactos. Lo voy a coger por aquí, a ver si doy con esto. ¡Opa! Venga, 2 impactos que vienen por aquí. ¡Hala! Que se los come con patatitas. Perfecto. Perfecto. ¡Ay! Le he dejado uno de vida. ¡Vaya por Dios! Pues venga, vamos a ver si con la HMG puedo hacerlo. Tiene una penetración de 4. Pero no tengo HMG. No sé qué estoy mirando si no tengo HMG. No tengo HMG. Así que con este de aquí no voy a poder hacer nada, excepto pegar un... A ver, 1 y 2. No, es que no puedo ni siquiera disparar ahí. Vale, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, así es la vida. Venga, vamos con este. Pues 1, 2, 3, 4, nada de nada. Pues 1, 2, 3, 4. Voy a disparar a estos de aquí, ¿vale? Con el cañón este de aquí, el de 96, el cañón de 96. Venga, vamos a poner esto aquí. Un 1, ¿vale? He fallado, perfecto, muy bien, todo fenomenal. He fallado, con lo cual no hacemos absolutamente nada. Vamos a disparar ahora con la HMG este de aquí, aquí también, ¿vale? Un 8, ahora sí que sí. Y esto yo creo que palman, ¿no? Con un 8, HMG, con un 8 más es un crítico, con lo cual directamente muere. Así que esta carta, pues, adiós. Pues mirad, otro que me quito y fetén. Muy bien. Muy bien, pues a ver, ya he disparado con estos, me tocaría con este que va a disparar aquí, va a necesitar un 7 o más para poder impactarles. Pues venga, un 3, joder, colega, muy mal, Venga, pues vamos a intentar 1, 2 y 3, pues nada, no voy a intentar nada más porque ya no puedo disparar con ninguno más. Con ninguno más. Pues nada, pues así está el asunto, así está el asunto. Así está el asunto, está muy mal el asunto. Joder, por este de aquí yo pensando que tenía HMG. Y resulta que no tiene ni HMG ni tiene de nada. Ni tiene de nada. Muy bien, bueno, pues ya está, pues ya no podemos hacer más. Retiramos por aquí nuestra calavera. Y ahora lo que vamos a hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, pues ya está, o sea que no puedo hacer más, no podemos hacer más historias. Vale, pues venga, vamos a ver, tenemos aquí cartas, movimiento, despliegue, disparo, ya está, voltear, no tengo nada que voltear por ningún lado. Y
Vamos a ver descarte y no tengo nada que descartar y fin del turno. Pues continuamos con el bot, que ya sería su turno. Vamos a empezar por el inicio, que ya sabemos terminan los efectos de juego. Se generan los puntos de acción del estado mayor, pues serán 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6 y unos 7. Pues venga, pues 7. Pues lo ponemos por aquí. No le había quitado antes los puntos, así que sigue teniendo 8 puntitos de acción aquí acumulados. Vale, pues vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. No, perdón, tengo que quitarle uno. Tenía 8 en vez de 7. Vale, venga, pues ya tenemos todo esto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a la fase de despliegue. Pues 1 y 2 cartas. Pues no hace falta mirar nada más porque ya sabemos que va a desplegar esto. Lo que sí vamos a ver es qué va a hacer el bot. Vamos a ver cuál va a ser su objetivo. Pues venga, un 5. Un 5, que esto habrá que sumarle pues lo mismo de antes. Pues aquí hay que restarle 4, o sea 3 y 3, 6, ¿vale? Y unos 7, 7 hay que restarle. Aquí tiene 4, 1, 5, 1, 6 y 1, 7. Pues 7 y 7 son 0, así que se queda en 5. Pues de momento se quedaría en 5. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues se quedaría en 5 o más. Vamos a ver, tiene un más 4 por cada unidad, ¿vale? Pues serían, como hemos dicho antes, son 4 y 3, 7 y 3, 10 y 3, 13 menos 2, ¿vale? Que serán 2 y 2, 4, ¿vale? De momento son 9, vale, ya está. O sea que ha sacado más de 5, ¿vale? O sea que ha sacado esto por aquí, ¿vale? Más de 8, quiero decir. Pues venga, sigue teniendo como objetivo pues la zona del estado mayor mío. Y con esto vamos a ver el orden de prioridad. Vamos a ver, que en este caso nos daría un poquito igual el orden de prioridad porque va a sacar la infantería. Vamos a ver. Saca un 3, ¿vale? Pues con un 3 pues sigue siendo infantería, ¿vale? Pues saca infantería, vamos para allá, vamos a sacarlo. Ya lo tenemos por aquí. Y va a coger, a ver, teníamos por aquí, voy a ver vamos a ver. La prioridad, que ya no me acuerdo dónde estaba. Uy, este es el libro de campaña, perdona, que se me ha pasado un poquillo. Vale, lo tenemos por aquí. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Página 12, creo recordar que era la 12. 10, 11, 12, no, a ver, aquí, la 10. Vale, es HMG, tenemos granadas, vale, pues va a ser las granadas, eso es lo primero que va a comprar 2 granadas, bazooka mortero, vale, bazooka mortero y médico solamente va a poder comprar uno, con lo cual comprará uno y se acabó. Bazooka, vale, o sea, granadas, pues va a comprar las granaditas. Dame un segundo que busque por ahí el token. Pues ya lo tenemos por aquí, los tokens, ¿vale? Vamos a quitarle los 4 que va a necesitar, que tengo que quitarle. 1, 2, 3 y 4. Vale, pues venga, 1, 2, 3, 4. Y con esto pues ya lo dejamos por aquí apañadote, porque no tiene nada para bajar por aquí, ¿no? De apoyo para siempre, de estos que son permanentes. Coste de lanzamiento, nada. Y afortunado tampoco. Aumenta en unos resultados obtenidos, nada de nada. No va a poder jugar nada de nada. Consigue un impacto crítico automático contra el objetivo, tampoco. Pues nada, no causa automáticamente un daño, nada, pues no tiene nada que pueda bajar para que esté permanente con estas unidades. Vale, pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a coger por aquí, perdona que le he dado sin querer a la camarita. Venga, 1, 2, pues ya sabemos que el primero va a venirse aquí y va a desplegar las granadas. Vale, pues
Las granadas quedan por aquí. Y ahora pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya está. Pues, a ver, un dadete de 6 que tenga yo por aquí. Un dadete de 6 que tengo por aquí. Vale. Opa, pues mira, un 5, pues un 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, pues allí arriba del todo. Pues aquí arribota del todo, pues muy bien, y aquí tenemos la granada. Perfecto, pues ya con esto vamos a continuar con la fase de movimiento, ¿vale? Pues ¿quién se va a mover? Pues el cañoncito se va a mover, ¿vale? El cañoncito se va a mover, estos no pueden moverse porque se acaban de desplegar ahora, este se va a mover aquí y ese no puede moverse porque tiene la MG, pues eso, plegada, ¿vale? Desplegada, mejor dicho. Y este de aquí sí se podría mover para ponerse aquí y estar más cerca del objetivo. Como se tiene que mover, pues este se moverá aquí. Vale. Y de hecho yo creo que este se tiene que desplegar, o sea, como su objetivo es venirse hacia acá, pues va a plegar la MG y se va a poner aquí, ¿vale? Y ahora, ¿qué va a hacer esto? Vamos a ver qué va a hacer este de aquí. Vamos a tirar el dadete de 10 y que sea lo que debe ser, un 3. Vale, pues un 3 significa que se va a retirar, ¿vale? Estos se van a retirar. Lo tenemos por aquí. De 1 a 5 pues retrocede, pues va a retroceder una casilla. Perfecto. Retrocede aquí una casilla. Pues ya está, pues ya no va a hacer absolutamente nada más. Venga, fase de disparo. ¿Quién va a disparar a quién? Vamos a ver. Pues vamos a empezar por la parte más difícil, que es esta de aquí, ¿vale? Estos van a disparar, tienen penetración de 4, con lo cual va a poder disparar aquí a mi 92, ¿vale? A mi cañón. ¿Por qué va a atacar al cañón y no al operador de radio? Porque este tiene mayor valor, tiene un valor de 3, con lo cual siempre va a ir al que más... donde más daño puede hacer, que va a ser a estos, ¿vale? Entonces va a coger con la MG, a ver la MG que tiene. La MG tiene una penetración de 3, ¿vale? Tengo blindaje 3 y necesita sacar un 7 o más para poder impactar, ¿vale? Pues venga. Un 10, me lo ha aniquilado directamente. Me ha destrozado el cañón, así. ¡Pumba! A tomar por. Pues venga. Me lo ha aniquilado y sin ningún miramiento. ¡Hala! Pues venga. Pues ya está. Pues vale, pues fetén. Vale, pues ha usado este de aquí y ahora utilizaría su arma normal, que va a ser contra los operadores de radio, que va a necesitar un 7 o más para impactarme. Que yo creo que esta vez ya sí que... ¡Un 1! ¡Oh! Fenomenal. Vale, pues un 1. Vale, pues no ha hecho absolutamente nada más, pues ya ha finalizado su turno, ya no va a poder hacer nada. Vale, este de aquí, pues 1 y 2, va a poder disparar aquí. Va a necesitar sacar un 6 o más para poder impactarme. Vamos a ver. Un 3, vale, perfecto, pues nada, no ha hecho absolutamente nada. Vamos a ver, estos de aquí, 1, 2, no puede disparar nadie, 1, 2, estos tampoco, 1, 2, 3, 4 o 4. Y va a ir a por este cañón porque es el que más puntuación tiene, ¿vale? Va a disparar aquí, pues venga, va a disparar ahí. Un 6, vale, con un 6 me impacta, sí, con un 6 me impacta, perdón que he metido ahí todo el cabezón. Con un 6 me impacta y me hace 3 impactos, con lo cual el cañón se me muere. O sea, no me ha durado un turno, colega. Me ha durado un turno. Pues mira tú qué bien. Vale, y ya el resto pues ya no pueden hacer absolutamente nada más. Con lo cual, a ver, esto lo tengo que poner en forma de rombo, que si no se me va. Y ya, pues hemos terminado de momento pues este turno con el bot. Pues vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer por aquí? Pues ya que han disparado, han desplegado, ahora es la fase volteo, ¿vale? En vez de ponerlo en rombo lo ponemos otra vez en cuadradito para acordarnos en el turno siguiente, pues eso, hay que voltearlo y ponerlo bien. Fase de descarte, no hay nada que descartar, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? No tiene que descartar nada. Y fase de fin de turno, ¿vale? Pues ya está, ya estamos en el fin del turno. Así que pues ya lo tenemos apañado. Pues nada, yo creo que lo vais dejando por aquí, ¿vale? Para no extender mucho más esto. Como veis ya empieza a llenarse el tablero de más unidades, más cositas, más muertes, más de todo. Ahora es un toma y daca, realmente. Estamos recibiendo al igual que estamos dando.
Y mis operadores de radio al momento están resistiendo ahí todo lo que quieren, todo lo que pueden y más. La única pega es que destruir a estos, pues, o no sea con el cañón, lo tengo complicado porque tiene un blindaje de res. Y ya está, y poco más. Así que nada, espero que lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Espero que os esté gustando. Ahora sí que lo estoy amenizando bastante el juego, ¿vale? Porque en la primera partida, para enseñaros así un poquito cómo funcionaba, que es un poco engorroso tal, pero una vez que coge la mecánica, como os digo, ya es solo consultar un poquito qué es lo que va a hacer el bot en determinadas ocasiones y ya está. Después ya, como veis, va rodado y tú apenas tienes que tomar decisión alguna, porque realmente te dice dónde está el objetivo y a quién tiene que disparar. Y ya está, o sea, no hay que hacer mucho más, ¿vale? Pues nada, como siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias a aquellos que os suscribís, los que estéis suscritos también, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch y por todos lados, que hacemos también directos los fines de semana. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.